una bolsa para periódicos, unos pendientes, una bolsa de papel. Estos objetos fueron encontrados en la casa del sospechoso 30 horas después de la desaparición de la niña. Y en el sótano descubrieron algo que convirtió un tranquilo suburbio en un lugar donde, cada 2 años, los residentes reúnen miles de firmas con una única exigencia: no liberar al asesino. Algunos crímenes son tan monstruosos que su eco resuena durante décadas. Los familiares de la víctima y comunidades enteras siguen luchando para que el criminal pase el resto de su vida tras las rejas, independientemente de lo que dicte la ley. Binghamton es una pequeña ciudad en el estado de Nueva York, casi en la frontera con Pensilvania. 45,000 habitantes, un centro cultural con una rica historia. Fue aquí donde, en 1911, nació la legendaria IBM. Aquí también se encuentra la mansión de la familia Rockefeller. Pero en la historia de este lugar también hay capítulos oscuros. Uno de ellos está relacionado con la tragedia de la que vamos a hablar. En Binghamton nació y creció Sherry Lindsay. Su cumpleaños era el 6 de junio de 1971. La familia criaba a 4 hijos. El padre era policía y la madre se dedicaba al hogar. Desde niña, Sherry fue una persona enérgica y creativa. Tocaba el clarinete en la orquesta de la escuela, le encantaban los juegos de mesa y el softball, y formaba parte del equipo. Decían de ella: esta niña llega a todo. Los profesores destacaban su puntualidad. Si Sherry prometía hacer algo, lo hacía, siempre. Además, la escolar encontraba tiempo para ayudar como voluntaria en la unidad de neonatología del hospital local. Las enfermeras la recordaban: una niña pequeña con bata de hospital que traía formularios y tranquilizaba a las madres en el pasillo. Más tarde, se hizo voluntaria de la Legión Americana. Soñaba con ser veterinaria, enfermera o neonatóloga. Para su futuro, estudiaba y trabajaba mucho. A los 12 años, Sherry estaba en 7º grado. Su rendimiento académico era excelente. En sus horas libres, trabajaba para ayudar a los demás. Repartía periódicos a domicilio y ahorraba el dinero que ganaba para un objetivo especial: organizar un baby shower para su maestra favorita, que estaba esperando un bebé. Llevaba una lista de compras en un cuaderno. Anotaba cada dólar. Para la primavera del 84, Sherry llevaba aproximadamente un mes repartiendo periódicos. Su ruta era siempre la misma: 2 calles vecinas cerca de la casa de sus padres. Se había aprendido los nombres de todos los suscriptores. Sabía quién prefería que le dejaran el periódico en la puerta y quién prefería recogerlo en persona. Los residentes locales la apreciaban por su puntualidad y amabilidad. Los periódicos siempre llegaban a tiempo. Algunas ancianas se asomaban a las ventanas a la hora en que solía llegar. Los años 80 en Binghamton fueron una época en que la ciudad se consideraba segura. La gente no cerraba las ventanas con llave y dejaba las puertas abiertas. Los niños jugaban en las calles hasta el anochecer. La familia de Sherry vivía en un barrio donde el índice de criminalidad era mínimo. Y sin embargo, la madre solía acompañar a su hija en el reparto de periódicos, simplemente por precaución y porque tenía tiempo de sobra. Caminaban juntas, conversando. La niña le contaba cosas de la escuela, de sus amigos. El padre, como policía, también aconsejaba vigilar a la niña durante esos paseos. No por miedo, simplemente era lo correcto. Pero el lunes 26 de marzo de 1984, la madre tenía muchas tareas domésticas acumuladas. Había ollas en la estufa y comida sobre la mesa. Tenía que preparar una cena especial, así que se quedó en casa. Sherry regresó de la escuela sobre las 3:30 y dijo que iba a empezar su ruta.
Se puso la chaqueta y cogió la bolsa con los periódicos. La mujer, acostumbrada a la tranquilidad de su barrio, permitió que su hija fuera sola. La niña prometió volver en 1 hora aproximadamente. Quería llamar a un amigo. La saludó con la mano desde la puerta. Después de que Sherry saliera por la puerta, nadie volvió a verla con vida. Y su madre se culpó hasta el final de sus días por haber dejado que su hija fuera sin compañía. Recordaba ese momento constantemente. La puerta, el saludo con la mano, el último «Adiós, mamá». A las 4:30 sonó el teléfono. El sonido fue brusco en la silenciosa cocina. Al otro lado de la línea estaba el niño del vecino, un amigo de Sherry. Quería hablar con ella, pero la niña no había llamado como había prometido. Su voz sonaba desconcertada. En ese momento, la mujer se dio cuenta. Su hija no había vuelto a casa a la hora prevista. Miró el reloj. Las 4:30. Sherry debería haber estado allí hacía media hora. Esto la alertó. Sherry era puntual no solo en su trabajo, sino en todo lo demás. Nunca llegaba tarde, ni siquiera 5 minutos. La madre intentó mantener la calma. Le temblaban ligeramente las manos al colgar el teléfono. Supuso que su hija simplemente se había entretenido hablando con alguien y había perdido la noción del tiempo. Esas cosas pasan. Los niños se distraen. Esperó en casa, pero aún así llamó a su marido al trabajo. Él alertó inmediatamente a sus colegas que mantuvieran los ojos abiertos durante la patrulla y prestaran atención a cualquier cosa extraña. Su voz era serena, pero sus compañeros notaron la preocupación. Sabían que tenía una hija de 12 años que repartía periódicos. Siguiendo el consejo de su esposo, la mujer empezó a llamar a los amigos y conocidos de su hija con los que se comunicaba regularmente. Una llamada, 2, 3. Pensaron que quizás la niña había ido a casa de su tía, con quien tenía una relación muy cercana. A menudo horneaban galletas juntas los fines de semana, pero tampoco estaba allí. Pasó 1 hora, ninguna noticia. Ninguno de sus conocidos sabía dónde estaba Sherry. Ahora, ambos padres estaban seriamente asustados. En la cocina, la cena a medio hacer se enfriaba. La última vez que vieron a la niña fue cuando salió a su ruta habitual con los periódicos. El padre y sus colegas no podían simplemente sentarse a esperar. Cogió una linterna y salió de la comisaría. Empezó a peinar las calles, principalmente las 2 direcciones por las que solía pasar su hija. Estaba anocheciendo. La luz se tornó anaranjada, luego gris. Por el camino interrogaron a testigos. Entre ellos estaban los amigos de Sherry que la habían visto ese día. Su mejor amiga contó que se vieron al otro lado de la calle y simplemente se saludaron con la mano. Sherry era muy responsable. Intentaba no distraerse cuando estaba ocupada con algo importante. Por eso, después de saludarse, cada una siguió su camino. Recordaba la chaqueta amarilla de Sherry, la bolsa colgada del hombro. Esto ayudó a establecer un marco temporal. La última vez que vieron a Sherry fue sobre las 4 de la tarde. Estaba sola. Los testigos no observaron nada sospechoso. La niña seguía su ruta, como de costumbre. Algunos sugirieron que la niña podría haberse escapado a casa de unos amigos y que aparecería pronto. Los adolescentes a veces hacen eso. Pero los padres no lo creían. Su hija era una niña casera, nunca salía de casa sin permiso. Además, todas sus cosas estaban en su habitación. Su disco favorito en el tocadiscos,
un libro a medio leer en la mesita de noche. A las 7 de la tarde, el padre, junto con otros agentes, había interrogado a la mayoría de los residentes de las 2 calles por las que su hija repartía la prensa. Llamaba a cada puerta, mostraba una fotografía. La gente negaba con la cabeza. Desafortunadamente, no obtuvieron información valiosa. Esa misma noche, el departamento de policía alertó al resto de los agentes de la ciudad. Esto permitió dedicar más recursos a la búsqueda. La luz de la comisaría permaneció encendida toda la noche. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los mapas se extendían sobre las mesas. A la mañana siguiente, se unieron a la operación los bomberos, la policía del condado y del estado, unidades caninas e incluso un helicóptero. Los perros tiraban de las correas, llevando a la gente en diferentes direcciones. La zona de búsqueda se amplió, abarcando no solo la ciudad, sino también los alrededores. Peinaron parques, terrenos baldíos y edificios abandonados. No hubo resultados. El más activo en la operación fue el padre de la niña desaparecida, él mismo policía. No durmió en toda la noche, tenía los ojos rojos y el uniforme arrugado. Llamaba constantemente a su esposa a casa, esperando que su hija hubiera vuelto y que esta pesadilla fuera solo un malentendido. Quizás se había perdido, quizás se había golpeado la cabeza y había olvidado el camino. Desafortunadamente, cada vez que llamaba, su esposa solo lloraba al teléfono, informándole de que la niña seguía sin aparecer. Su voz se quebraba cada vez más con cada llamada. Durante una de esas llamadas, la mujer recordó un detalle importante. Estaba sentada en la cocina, sosteniendo una taza de té frío, y de repente lo recordó. Según la madre, cuando ella y Sherry repartían los periódicos anteriormente, la niña le tenía miedo a una casa, a 7 manzanas de la suya. Allí vivía un hombre sospechoso que siempre miraba a Sherry de una manera extraña. La propia niña lo había notado. Cada vez le decía a su madre que su mirada le daba escalofríos. No la miraba de pasada, sino durante mucho tiempo. La seguía con la vista hasta que desaparecía por la esquina. Esta información interesó al padre. Los policías fueron a esa casa, un edificio de 2 plantas, con la pintura de las contraventanas desconchada. Llamaron a la puerta. Nadie abrió. Parecía que dentro no había nadie. Las cortinas estaban corridas, no se oía ningún ruido. No podían entrar sin una causa justificada, por lo que el padre de la desaparecida tuvo que marcharse. Pero memorizó la dirección para volver más tarde. La anotó en su libreta, la subrayó 2 veces. Pasaron unas 30 horas de búsqueda infructuosa. No llegaba ninguna información valiosa sobre la escolar. La ansiedad crecía en la ciudad. Las tiendas cerraban antes de lo habitual. Los padres llamaban a sus hijos para que volvieran de la calle. Decidieron celebrar una conferencia de prensa para atraer la atención del público. La madre se sentó frente a las cámaras, con el padre a su lado, de uniforme. Sostenía una foto de su hija. Suplicaba a cualquiera que tuviera la más mínima información que se la comunicara. Como resultado, llegaron varias llamadas a la comisaría, pero todas resultaron ser pistas falsas. Alguien había visto a una niña parecida a Sherry en una parada de autobús, pero resultó ser otra escolar. Alguien había oído un grito, pero solo era una discusión de vecinos. En cuanto apareció el extraño residente de la casa, que no estaba en la primera visita, enviaron inmediatamente a 2 detectives. El hombre de 35 años se llamaba James Wells. Llevaba una vida tranquila y discreta,
y apenas se dejaba ver. Trabajaba en casa y salía raramente. Recordó inmediatamente a Sherry, que le llevaba la prensa. Incluso sonrió cuando los detectives pronunciaron su nombre. Pero afirmó que no la había visto en varios días y que no tenía ni idea de dónde podía haber desaparecido la niña. Mantenía las manos en los bolsillos. Hablaba con calma. No tenían nada contra él, pero el hombre despertó el interés de los detectives. Daba una impresión extremadamente desagradable. Había algo incorrecto en su calma, demasiado serena. No había otras pistas, así que empezaron a vigilarlo. La información sobre el hombre sospechoso se filtró rápidamente a la prensa. Un periodista de un periódico local fue a hablar con James. Este lo dejó entrar sin problemas y respondió a las preguntas sobre Sherry. Estaban sentados en el salón. James le ofreció café. El periodista notó inmediatamente que el hombre hablaba con desgana sobre la desaparecida y estaba claramente nervioso. Sus dedos tamborileaban en el reposabrazos. Su mirada se desviaba cuando la conversación se centraba en los detalles. Tras la visita, compartió sus observaciones con la policía. El 27 de marzo del 84, el padre de Sherry investigó a James Wells en las bases de datos. Estaba sentado en la comisaría. La pantalla del ordenador brillaba en la penumbra. No tenía antecedentes penales graves. Lo único que encontraron fue conducción en estado de ebriedad y allanamiento de morada. Este incidente ocurrió varios años antes de la desaparición de la niña. James, borracho, volvía de un bar y se metió en un campo ajeno a un par de kilómetros de su casa. Nadie resultó herido y solo recibió una advertencia. Un análisis más detallado reveló un incidente mucho más alarmante. Varios años antes de la desaparición de Sherry, James vivía en Norwich, estado de Nueva York. Allí se encontraron registros de una denuncia de los padres de un niño pequeño por abuso. Durante la investigación, el caso se transfirió a los servicios sociales y luego se cerró por completo. Las fuerzas del orden no tomaron ninguna medida. No se presentaron cargos contra el hombre. El expediente simplemente se archivó. Todo esto reforzaba indirectamente las sospechas de su implicación en la desaparición de la niña. Se requería un nuevo encuentro personal con el sospechoso. Los agentes de la ley volvieron a visitar a James. La mañana era fría y gris. Los detectives notaron de inmediato que se comportaba de forma sospechosamente nerviosa. Evitaba las respuestas directas y el contacto visual, especialmente cuando la conversación giraba en torno a la desaparecida Sherry. Ahora no tenía las manos en los bolsillos, sino que apretaba los reposabrazos del sillón. Esto fortaleció las sospechas. A pesar de que James negó haberse encontrado con la escolar el día de su desaparición, decidieron llevarlo a la comisaría para un interrogatorio oficial. No se resistió. Se puso la chaqueta y subió al coche en silencio. En la comisaría, los detectives comprendieron que James se sentía extremadamente incómodo durante la conversación. Estaba sentado inmóvil. Respondía con monosílabos. No quería cooperar. Casi de inmediato pidió un abogado. Cruzó los brazos, guardó silencio. Mientras James estaba en la comisaría, su esposa, Sue, también respondió a las preguntas de la policía. Creía que su marido no podía estar implicado en la desaparición de la niña. Hablaba en voz baja, con seguridad. Incluso permitió que registraran la casa. Abrió la puerta de par en par. Por favor, miren por todas partes. Casi de inmediato, los investigadores descubrieron una bolsa de papel
que coincidía con la descripción de la que Sherry usaba para llevar los periódicos. Estaba en un armario doblada descuidadamente. En un cajón de la cómoda encontraron los pendientes de Sherry, pequeños, plateados. La madre los habría reconocido al instante. 2 horas después, uno de los detectives bajó al sótano. Los escalones crujían. Abajo olía a humedad y a algo más. Allí descubrieron rastros sospechosos, parecidos a sangre seca, manchas oscuras en el suelo de hormigón. En un rincón apartado del sótano encontraron una manta, gris, vieja. El detective se acercó lentamente. Se agachó, desdobló el borde de la tela. Dentro estaba el cuerpo de la niña, Sherry Lindsey, de 12 años. La escolar estaba muerta. El detective salió del sótano. Tenía el rostro pálido. Llamó a la comisaría. Necesitaban a los forenses, de inmediato. Mientras tanto, James seguía en la comisaría siendo interrogado, negando cualquier relación con la desaparición de la niña. Estaba sentado erguido, miraba a la pared. Sin embargo, el hombre no negaba que la conocía. Como otros vecinos, recogía la prensa de la niña. Sherry siempre era puntual, llegaba a tiempo. Se podía poner el reloj en hora con ella. Incluso sonrió al decirlo. No pudo proporcionar más información sobre la desaparecida. Se encogió de hombros. Cuando le informaron al principal sospechoso del hallazgo en su casa, se negó inmediatamente a cooperar con la investigación. La sonrisa desapareció, apretó la mandíbula. Sin embargo, estaba claro que no podría resistirse por mucho tiempo. Aproximadamente 1 hora y media después, consiguieron que el hombre se derrumbara. El detective salió, cogió un café y volvió. Se sentó frente a él. Simplemente lo miró, en silencio. James fue el primero en no soportar la pausa. James lo confesó todo. El principal sospechoso contó que Sherry le había traído el periódico. Consiguió atraerla a la casa. Lo describió con una voz monótona, sin emociones. La escolar gritó de inmediato. Entonces James intentó hacerla callar, tapándole la boca con la mano. No funcionó. La niña intentó resistirse. Entonces él empezó a estrangularla. Sherry luchó con más fuerza, lo que enfureció al hombre. Agarró la pata de una mesa y golpeó a la niña en la cabeza varias veces. Sherry perdió el conocimiento, pero no murió. Todavía respiraba. Después de eso, el criminal le ató las manos a la espalda con una cuerda. Para que la niña no gritara cuando se despertara, el hombre le quitó la camiseta y se la metió en la boca. Abrió la puerta del sótano y la arrojó abajo, como un saco. La niña cayó, sufriendo heridas adicionales en la escalera. James bajó los escalones, uno tras otro. Le enrolló un tendedero al cuello y continuó estrangulándola. Esto duró varios minutos. Describió la presión que tuvo que aplicar. Con detalles. Cuando Sherry dejó de dar señales de vida, el criminal cometió aquel acto contra su voluntad, sin retirar lo que la oprimía. James afirmó que no tenía intención de arrebatarle la vida a Sherry. Supuestamente, todo fue un acto de furia espontánea que no pudo controlar. Simplemente ocurrió así. Su voz era monótona, casi aburrida.
Luego, el criminal continuó tranquilamente con sus quehaceres diarios. Subió, se lavó las manos, terminó de preparar la cena para la familia: carne, patatas, salsa. 15 minutos después, volvió a bajar. Según sus palabras, James no estaba seguro de que Sherry nos hubiera dejado, y tenía que asegurarse. Para ello, utilizó aquello que todavía la sujetaba. La dejó suspendida de una tubería de desagüe en el sótano. Permaneció en esa posición durante aproximadamente media hora. Él subía, comprobaba la cena y volvía a bajar. Solo después de todos estos sucesos, envolvió su figura inmóvil junto con la ropa y algunas pertenencias en una manta. Luego, James recogió los periódicos y todo el dinero que Sherry había ganado ese día, unos pocos dólares en monedas. A continuación, el hombre se quitó toda la ropa con la que cometió el crimen, se duchó y se cambió. Agua caliente, jabón, una camisa limpia. Bajó varias veces más al sótano, comprobando que la víctima había fallecido. Este fue uno de sus comentarios más extraños, especialmente teniendo en cuenta la calma y la sangre fría con la que lo describió todo. Los detectives se miraron. Era evidente. James no sentía el más mínimo remordimiento, ni un segundo de arrepentimiento. En realidad, James Wells, de 35 años, era el hombre que ayudó a Sherry a conseguir ese trabajo. A pesar de que la niña le tenía miedo y siempre lo había considerado espeluznante y extraño, fue él quien le mostró la ruta por la que debía entregar la prensa, la guió por las calles, le explicó quién vivía dónde. Ahora surgieron sospechas. Esto podría haber sido parte de un plan astuto para ganarse su confianza y luego atraer a la niña a la muerte. Estudió su horario. Sabía cuándo venía su madre y cuándo no. Para entender cómo un hombre pudo llegar a cometer tal atrocidad, los policías estudiaron su biografía. Se descubrió de inmediato que la vida de James siempre había estado llena de violencia. Su padre murió cuando James era pequeño, tras lo cual apareció en su vida un padrastro cruel y alcohólico. James no pudo encontrar protección en su propia madre, que sufría de alcoholismo y participaba gustosamente en los castigos a su hijo. El cinturón, los puños, la habitación cerrada. Desde la edad escolar, James también se aficionó al alcohol y más tarde a sustancias prohibidas. Era un adolescente problemático que intentó repetidamente escapar de sus crueles padres. Una vez se fue durante 3 días y vivió en un cobertizo abandonado. Hubo varias denuncias de violencia doméstica, pero las fuerzas del orden no hicieron nada. Venían, hablaban y se iban. A los 18 años, el joven logró liberarse del yugo de su madre y su padrastro. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos, donde sirvió durante 6 años e incluso recibió honores y condecoraciones. En el ejército era disciplinado, cumplía las órdenes, no destacaba. Regresó a Norwich en el 72 y se casó 3 veces. Su última esposa fue Sue Ellen. La pareja tuvo 2 hijos. Llevaban una vida normal, barbacoas los fines de semana, reuniones escolares, nada especial. Después del ejército, James trabajó en IBM, pero en pocos años perdió su trabajo. Esto ocurrió en el 83 y fue consecuencia de una larga y fallida lucha contra la adicción al alcohol y a las drogas. Absentismo, retrasos, errores en los documentos.
Tras perder el trabajo, empezaron sus problemas psiquiátricos, con los que su esposa intentó ayudarle a lidiar. El hombre tenía pensamientos paranoicos y delirantes. Decía que lo vigilaban, que los vecinos susurraban sobre él, pero nadie acudió a especialistas, por lo que las desviaciones psíquicas no se registraron y James no recibió el tratamiento necesario. A juzgar por la descripción de su esposa y los testigos, era una auténtica bomba de relojería, pero nadie le dio importancia hasta que fue demasiado tarde. Todos vieron las señales. Nadie reaccionó. La investigación posterior reveló que el asesino tuvo un cómplice inesperado. En realidad, James no arrastró a Sherry a la casa por la fuerza. Ella entró voluntariamente. Sin embargo, los familiares de la niña sabían que ella nunca habría entrado en la casa de un hombre tan sospechoso. Jamás. Resultó que utilizó a su hijastro de 11 años, Brian. El criminal sabía aproximadamente a qué hora llegaría la niña con los periódicos. Miraba por la ventana. Esperaba. Cuando vio que la madre no la acompañaba, decidió que había llegado el momento adecuado. Inmediatamente le pidió ayuda al niño. Brian recibió a Sherry en la puerta. Sonrió. Le propuso entrar para ver un nuevo videojuego. Como los niños se conocían, la niña aceptó. No pasaba nada, solo entrar un minuto. Cuando la policía habló con el niño, confesó que su padrastro le había ordenado hacerlo. Discutir con él era peligroso. El niño lloraba mientras declaraba, no podía mirar a los ojos. En cuanto Sherry entró, el hombre salió de la cocina y le ordenó a su hijastro que se fuera. Su voz era dura, sin explicaciones. El niño corrió inmediatamente a su habitación en el segundo piso. Cerró la puerta, se sentó en la cama. Sospechaba que algo malo iba a pasar, pero tenía miedo y por eso guardó silencio. Se tapó los oídos con una almohada. Tras obtener la confesión de James, los policías volvieron a la casa y comenzaron a reunir pruebas de su historia para usarlas en el juicio, en caso de que el hombre se retractara de sus palabras. Los forenses trabajaron metódicamente. Fotografías, muestras, marcadores. Allí encontraron los periódicos y el dinero que la niña había ganado y que el criminal había robado. Unos pocos dólares en monedas en un frasco en una estantería. En el suelo y la pared del sótano encontraron sangre, lo que confirmaba que la niña había sido golpeada y arrojada por las escaleras, salpicaduras en el hormigón. Encontraron la tubería de desagüe con rastros de sangre en la que James colgó a la fallecida, trozos del tendedero y fragmentos de la ropa de la niña, la chaqueta amarilla, los vaqueros, todo desgarrado. Durante la investigación, también se encontraron pruebas de que James había planeado el asesinato de la niña durante mucho tiempo. Resultó que, antes de que Sherry comenzara a hacer la ruta y repartir la prensa, el hombre no estaba suscrito al periódico que ella distribuía. Compró esa suscripción solo después de que la niña comenzara a trabajar. Llamó a la redacción, hizo el pedido. A juzgar por la descripción y las palabras de los testigos, el asesino se obsesionó con la niña, mostrándole la ruta de trabajo desde el momento en que se conocieron. Se estaba preparando. Con base en todos los datos recopilados, el 6 de abril del 84, James Wells fue acusado de una larga lista de cargos: asesinato en segundo grado, violación, secuestro, robo y profanación de un cadáver. James fue arrestado y recluido en la cárcel del condado a la espera de las audiencias.
celda de aislamiento, vigilancia las 24 horas. Se le consideraba un criminal especialmente peligroso, por lo que el tribunal le denegó el derecho a fianza. Como el asesino no podía permitirse los servicios de un abogado, se le asignó un defensor público. Un joven abogado, recién salido de la universidad. Lo primero que hizo fue intentar conseguir la libertad bajo fianza para su cliente. Denegada. En las audiencias preliminares, también solicitó un cambio de lugar para el juicio, ya que consideraba que en el condado el caso había tenido una gran cobertura mediática, por lo que sería difícil encontrar jurados que no estuvieran familiarizados con el caso. Esto podría privar a James del derecho a un juicio justo. Los periódicos escribían sobre el caso todos los días, las fotos de Sherry en las portadas, pero también se lo denegaron. Luego, el abogado presentó una moción alegando la inocencia del asesino por razón de enfermedad mental. En el 84, el gobernador del estado había firmado un nuevo proyecto de ley que cambiaba el principio de prueba de inocencia en caso de demencia. Ahora, al abogado le bastaba con demostrar que James no distinguía el bien del mal. El defensor creía que esta era la única forma de evitar la cadena perpetua para el asesino. Preparó documentos, buscó expertos. La fecha del juicio se fijó para el 30 de julio de 1984. Sin embargo, se pospuso varias veces gracias a los esfuerzos del defensor. Nuevas mociones, peritajes adicionales. El tiempo se alargaba. Finalmente, el 18 de octubre de ese mismo año, comenzaron las audiencias. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, familiares, curiosos. La seguridad revisaba los bolsos en la entrada. El fiscal describió detalladamente al jurado todas las pruebas encontradas. Hablaba despacio, con claridad. Incluían la cuerda con la que la niña fue estrangulada, la pata de la mesa con rastros de su sangre, la confesión del acusado, de la que intentó retractarse alegando demencia. Las pruebas incluían los periódicos y el dinero que James se llevó después del asesinato. Durante las audiencias, testificó un psiquiatra de la defensa, un hombre canoso con gafas. Declaró que consideraba a James Wells demente. Calificó su estado como trastorno explosivo intermitente, un problema de comportamiento bastante común caracterizado por estallidos impredecibles de ira y una tendencia a la violencia. En ese momento se había registrado en unas 200,000 personas en los Estados Unidos. Según el experto, James no pudo resistir el deseo impulsivo de cometer el mal. Hablaba con términos científicos, se remitía a estudios. El especialista declaró que durante sus múltiples encuentros con el acusado durante su encarcelamiento había identificado una larga lista de síntomas alarmantes. En una de las sesiones, el hombre afirmó que durante el asesinato estaba convencido de que no atacaba a Sherry, sino a su propia madre. Consideraba a la mujer una de las principales culpables de su cruel infancia. La odiaba y quería vengarse. El psiquiatra creía que el criminal no podía tener en cuenta las consecuencias de sus actos ni controlarse en ese momento. Luego, comparecieron ante el tribunal dos exesposas del acusado. Declararon que tenía una tendencia a la violencia que manifestaba periódicamente de formas bastante sofisticadas. La primera esposa habló en voz baja, con la mirada en el suelo. La segunda, más alto, con ira. Por ejemplo,
A James le gustaba estrangular durante la intimidad y le costaba parar. Describieron los moratones en el cuello, el miedo, las disculpas posteriores. Luego se dio una descripción detallada del asesinato y los horrores que sufrió Sherry. El fiscal no escatimó detalles. Los padres de la niña escucharon todo esto con dificultad. La madre se cubría la cara con las manos. El padre estaba sentado inmóvil, con la mandíbula apretada. Según el médico forense, la muerte definitiva por estrangulamiento tardó unos 30 minutos. Explicó el mecanismo: la presión sobre las arterias, La falta de oxígeno. A juzgar por los intervalos de tiempo indicados por el propio James, incluso cuando colgó a Sherry en el sótano, ella todavía podría haber estado viva. Quizás inconsciente, pero viva. El hijastro del criminal también testificó en su contra. Todos estos acontecimientos fueron muy traumáticos para el niño de 11 años. Estaba sentado en el estrado de los testigos, pequeño, asustado. Confesó que había oído gritos y golpes sordos. Sherry pedía ayuda, llamaba a su madre, pero luego todo quedó en silencio. Brian tenía miedo de salir de la habitación. Conocía bien el carácter cruel de su padrastro. Temía que el hombre la tomara con él y que pudiera convertirse en la siguiente víctima. Todavía lo veía en sus pesadillas. Tras 11 días de juicio, el jurado se retiró a deliberar. Curiosamente, no recibieron todos los datos que habían reunido los investigadores. Por ejemplo, el juez no admitió como prueba las fotografías de Sherry en el lugar del crimen, su ropa desgarrada, las marcas en su cuerpo dejadas por el asesino. Se consideró que la exhibición de estas imágenes impactantes no permitiría al jurado mantener una actitud imparcial. Las imágenes eran demasiado fuertes. Las emociones podían eclipsar los hechos. 3 horas y 15 minutos después, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad. La sala se quedó en silencio. James Wells fue declarado culpable de todos los cargos. La táctica del defensor público, basada en la demencia, había fracasado. La madre de Sherry sollozó. El padre la abrazó. El 12 de noviembre de ese mismo año, el criminal regresó a la sala del tribunal para escuchar la sentencia. Fue enviado a prisión de por vida, con derecho a libertad condicional después de 33 años. Era la pena máxima posible prevista por la legislación estatal para los cargos presentados. Cuando le dieron al asesino la última palabra, declaró que lo sentía. Su voz era firme, sin temblor. Naturalmente, sonó poco convincente. Como durante el resto del proceso, James se mostró impasible y no demostró ninguna emoción. Su rostro era de piedra. Al dictar la sentencia, incluso el juez instó a las autoridades estatales a no conceder nunca la libertad condicional a James, debido a la brutalidad del crimen. Su voz fue firme. Fue inusual. Los jueces rara vez hacen tales recomendaciones. Sin embargo, James tuvo por primera vez el derecho a salir en libertad en 2017. Todos los que siguieron el caso esperaban esta fecha con ansiedad. Calendarios, marcas, 33 años. Los padres de la niña nunca pudieron superar la pérdida. Incluso se mudaron de la casa familiar y luego pusieron la propiedad en venta. No podían seguir viviendo en la misma ciudad. Para entonces, la casa había adquirido una reputación siniestra. Muchos creían sinceramente que el espíritu de Sherry no había encontrado descanso
y que por eso ocurrían cosas extrañas constantemente. La casa se ganó la reputación de estar embrujada. Luces en las ventanas, aunque la casa estaba vacía. Ruidos de pasos, el crujido de la escalera. 2 veces fue devuelta después de la compra. Todos los que vivieron allí, e incluso los vecinos, hablaban de objetos que se movían, voces y sonidos. Las tazas se caían sin motivo, las puertas se abrían solas. El 30 de julio de 2020, la casa fantasma fue demolida. Excavadoras, una nube de polvo. Los vecinos se quedaron mirando. En ese momento, la madre de Sherry también tiró su bolsa de repartir periódicos, amarilla, descolorida. La mujer decidió que finalmente era hora de dejar ir a su hija. Sin embargo, el padre de la niña asesinada seguía creyendo que su espíritu solo se liberaría por completo cuando el asesino muriera tras las rejas. Lo decía en cada entrevista. El ayuntamiento inmortalizó la memoria de la niña. Ya en el 84 se decidió dar su nombre a un parque local, donde también se instaló un pequeño monumento, un banco, una placa con su nombre. La gente dejaba flores. El siguiente capítulo de la historia fue el derecho a la libertad condicional de James Wells. Lo obtuvo por primera vez el 12 de abril de 2017. Como cualquier preso estadounidense, podía comparecer ante la Junta de Libertad Condicional y ejerció ese derecho. Todo esto fue acompañado de protestas públicas iniciadas por los padres de Sherry, pancartas, mítines frente al juzgado, fotos de la niña de 12 años en cartones. James le dijo a la Junta que siempre le había costado manejar el estrés. Tuvo una infancia difícil debido a un padrastro y una madre crueles. Había envejecido en prisión, pelo canoso, arrugas. James creía que bajo ninguna circunstancia habría matado a la niña si no hubiera sido por otro ataque relacionado con sus desviaciones psíquicas. Se disculpó. Habló de terapia, de arrepentimiento. A pesar de la elocuencia del hombre, la Junta de Libertad Condicional decidió dejarlo en prisión, por unanimidad. Incluso después de esto, los padres de Sherry organizaron varios piquetes públicos en los que pedían que el asesino permaneciera tras las rejas de por vida. Se paraban con pancartas sin importar el clima. En la víspera de la siguiente etapa, volvieron a exigir activamente justicia para la niña asesinada. 3 años después, James tuvo derecho a un segundo intento de obtener la libertad condicional. Año 2020, pandemia, pero la lucha continuaba. Poco antes, apareció una petición en línea creada por un partidario de Sherry y su familia. Recogió más de 9,000 firmas, gente de todo el país. Después, las 409 páginas de firmas y otras 120 páginas de comentarios fueron enviadas a la Junta de Libertad Condicional. Cajas de papeles, nombres, direcciones, mensajes. A James se le denegó la libertad por segunda vez. Luego se la denegaron de nuevo en 2023. Las autoridades seguían manteniendo el principio de que el criminal debía permanecer tras las rejas hasta el final de su vida. La recomendación del juez funcionaba. La siguiente etapa se fijó para 2025. Durante todo este tiempo, la familia de Sherry se dirigió a la opinión pública. Entrevistas, publicaciones en redes sociales. La madre y el padre hicieron todos los esfuerzos posibles para evitar la liberación del asesino. Para ello, dieron la máxima publicidad a los trágicos acontecimientos.
nadie debía olvidar. Sin embargo, no todos los que se preocupaban pudieron vivir para ver el momento en que el asesino a sangre fría muriera tras las rejas. El 28 de febrero de 2023, el padre de Sherry falleció tras una breve lucha contra el cáncer de hígado. El hospital, la morfina, los últimos días. En ese momento, el hombre tenía 81 años. Luchó durante 40 años. Al morir, pidió que James nunca fuera liberado de la prisión. Fueron sus últimas palabras a su esposa. Prométemelo. En 2025 se le denegó de nuevo la libertad condicional, por cuarta vez. Las próximas audiencias de la Junta de Libertad Condicional se celebrarán en 2 años. La madre de Sherry y otras personas preocupadas temen que en 2027 ya no puedan mantener al criminal tras las rejas. La Junta de Libertad Condicional está considerando seriamente la posibilidad de liberar a James. Esto se debe a una enfermedad terminal que el hombre padece desde hace varios años: cáncer, metástasis. Los documentos médicos sobre la mesa de la Junta. A pesar de que el principal activista de esta lucha, el padre de la niña, ha fallecido, su causa es continuada por personas comprometidas en Internet y en la vida real. Grupos de Facebook, peticiones en change.org. Todavía hay muchos activistas, incluida la madre de Sherry, que no se rinden y esperan que James nunca salga de la cárcel. Ella todavía acude al monumento en el parque, lleva flores, se sienta en el banco, mira la placa con el nombre de su hija, 41 años después.